Bueno, vamos a empezar. Gracias, bendito Dios, por este tiempo que nos permites. Siempre dándote las gracias, la gloria y la honra, Señor, porque por ti son posibles todas las cosas. El hecho de estar en tu presencia, Señor, ya es de por sí suficiente para nosotros, pero no conforme con ello, Señor, nos das cobijo y confort y sobre todo enseñanza. Te pido que el tiempo que estemos aquí reunidos sea un tiempo de provecho, donde podamos aclarar las dudas que tengamos y poder cada día convencernos más de la fe que nos hace pues unidos a un solo cuerpo. Te doy gracias porque has permitido que diferentes familias podamos converger en un mismo punto y ese mismo punto es Jesucristo, nuestro Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. 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 El hablar en lenguas. Dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen, porque el que habla en lenguas no habla a los hombres, sino a Dios, pues nadie le entiende, aunque por el Espíritu habla misterios. Pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. El que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica, pero el que profetiza, edifica a la iglesia. Así que quisiera que todos ustedes hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete, para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Si no les hablare con revelación, o con ciencia, o con profecía, o con doctrina. Ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos, como la flauta, ¿cómo se sabrá lo que se toca con la flauta o con la cítara? Y si la trompeta diere sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. Tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo, y ninguno de ellos carece de significado. Pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla, y el que habla será como extranjero para mí. Así también, ustedes, que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Por lo cual el que habla en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora, pero mi entendimiento queda sin fruto. ¿Qué pues? Oraré en el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Pero si bendices solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabes lo que has dicho, porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. Hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. En la ley está escrito, en otras lenguas y en otros labios hablaré a este pueblo, ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos, pero la profecía no a los incrédulos, sino a los creyentes. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto y así postrándose sobre el rostro, adorará a Dios declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. ¿Qué hay pues, hermanos? Cuando se reúnen cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación, hágase todo para edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, y por turno y uno interprete. Y si no hay intérprete, calle en la iglesia y hable para sí mismo y para Dios. Asimismo, los profetas hablen 2 o 3 y los demás juzguen. Si algo le fuere revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno,
para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas, pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz. Como en todas las iglesias de los santos, sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Y si quieren aprender algo, pregunten en casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. ¿Acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que escribo son mandamientos del Señor. Mas el que ignora, ignore. Así que, hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. Perdón, el hablar lenguas, pero hágase todo decentemente y con orden. ¿Está claro? No. Sí. No. Ah, sí, está claro. No. Ok, ¿qué es el hablar en lenguas? En otro idioma. En otro idioma, es cierto. ¿Es posible que alguien que no hable inglés de repente pueda hablar inglés? Pues sí, si estudia. Si es de repente. No, de repente. No, no es posible. ¿Cuánto tiempo lleva eso? Meses. Bueno, Mucho. Y práctica. lleva Y hasta a veces dinero. ¿Se acuerdan de lo que pasó en Pentecostés? Empezaron a En Pentecostés es la llegada del Espíritu Santo y los discípulos comenzaron a hablar en otras lenguas. No otras lenguas que nadie sabe, sino lenguas de gente que estaba ahí presente para dar testimonio acerca de Dios. ¿Sí me voy explicando? Por ejemplo, si aquí con nosotros estuvieran gringos y de repente Laura empieza a glorificar a Dios en inglés, o sea, eso es una muestra del Espíritu Santo para testimonio a nosotros los creyentes o a los incrédulos. Ok, bueno, yo escuché alguna vez un testimonio de un judío que andaba en algún pueblito de Latinoamérica, en una iglesita de esas que están ahí metidas dentro de la montaña. Y este judío entró como buen turista ahí a ver la iglesia y la anciana empezó a hablar, o sea, lo que estaba haciendo era glorificando a Dios en hebreo. No recuerdo exactamente qué palabras estaba utilizando, pero hablaba sobre la gloria de Dios, sobre su Hijo Jesucristo y demás. Entonces él se acerca a ella, pues como pensando que se encontró una compatriota. Cuando le habla a él o la saluda en hebreo, ella se voltea toda espantada. Entonces, ese tipo de muestras, o sea, son las que hace el Espíritu Santo para dar testimonio a los incrédulos. ¿Me voy explicando? Sí. Las lenguas son de repente una serie de palabras. Es obviamente algo que nada más el Espíritu Santo lo da. Y cuando lo da es una forma de orar espiritualmente. No sé, a lo que voy con esto es, yo no sé lo que estoy diciendo, pero en mi entendimiento le estoy dando como dirección. ¿Me explico o no? No mucho. Ok, No por escuchamos. ejemplo. ¿Han orado? Sí. Casi no oran. que si no oran. O sea, cuando oran. Sí. Ok, cuando oran necesitan usar la cabeza.
O sea, no nada más pueden o deben soltarse así de, Señor, ayúdame con esto. No, 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 o sea, usen el entendimiento para saber qué es lo que sale de su boca, porque de repente hablamos muchas sandeces, pedimos cosas que no convienen, etcétera, etcétera. O sea, hay que usar el entendimiento cuando uno ora. El entendimiento es el conocimiento Para de hablar correctamente, ¿verdad? Exacto, para expresarse de una manera correcta. O sea, en cualquier, pues, cuando uno está delante de un público y está a lo mejor dando una oratoria o lo que sea, se prepara uno para eso, ¿ok? Bueno, en la cuestión de la oración no es que uno se prepare, sino que tiene que haber conciencia de lo que estoy diciendo. Un ejemplo más, pues que a todos nosotros nos pasa, es que uno se pone a cantar las canciones que están de moda, se las aprende, pero uno no le mete la conciencia, o sea, uno no le mete en la cabeza para analizar qué es lo que esa canción está diciendo. ¿Me explico? Pues no se fija uno en la letra. Ajá, o sea, se va uno más en el ritmo, pero lo pegajoso de la canción, pero no nos enfocamos a la letra. Cuando nos enfocamos a la letra, de repente nos llevamos chascos y sorpresas. O sea, que son letras a lo mejor fuertes o no propias para niños y son los que las están cantando más. ¿Sí? Sí. Bueno, esta parte de las lenguas es algo que Dios da. Es un nuevo lenguaje para hablar con Él. Cuando ya de repente las palabras se acaban, el Espíritu Santo toma control. Yo no sé lo que estoy diciendo, o sea, no tengo entendimiento de eso, de lo que sale de mi boca, pero con la mente la dirijo. ¿Me explico? Sí. Si estoy, a mí lo que me pasó, bueno, en mi caso, mi experiencia personal, con mucha angustia, estaba orando. Y yo sabía, o sea, mi oración iba en función o sea, buscando el perdón de Dios. ¿Me explico? Yo no sé lo que decía, o sea, si decía, Señor, perdóname, en un lenguaje que yo no sé cuál es. Pero en mi mente estaba el perdón, ¿me explico? O sea, tú pidiéndole perdón. Entonces, vamos a esa parte. Las iglesias hoy en día, o la mayoría y sobre todo las pentecostales, se caracterizan porque tienen muchas muestras, y eso lo pongo entre comillas, del Espíritu Santo. Hay mucha gente que habla en lenguas. Uno cuando entra a sus iglesias o a sus congresos o a sus reuniones, se va a topar mucho con esto, o sea, gente hablando como si parecería mercado. Gritando. Y entonces aquí lo que trata de establecer Pablo es un orden. Nos establece que las lenguas, o sea, empieza hablando precisamente con esta parte que son las lenguas. Lo que dice, sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. O sea, la profecía tiene un alto rango de, pues vamos a ponerlo así, de sobre los dones espirituales. ¿Se acuerdan que ya los habíamos visto? Sí. Sí. ¿Que cuáles eran? Los dones espirituales. El 8, La palabra de sabiduría, de ciencia, 12:8. sanidades, Ujú. El espíritu. de fe, Milagros, espíritu. discernimiento de espíritus, diversos géneros de lenguas, Y de interpretación. interpretación de lenguas. Vale, 14. ¿Sí? Oye, Daniel, pero ahorita que dices esa parte de que sentiste que hablaste tú, cuando estabas pidiendo perdón, ¿hablaste en lenguas? Sí. Sí. Yo no sé lo que estaba diciendo. O sea, esa es una situación, algo que nos puede pasar a tu parecer. Sí, y no se espanta. O sea, pero tú estabas en una iglesia pentecostés o No. ¿Tú ¿no? estabas Entonces, orando? No, estaba en una iglesia Pero tú y eso me estabas pasó. orando. Alguien estaba orando por mí y esa persona empezó a hablar en lenguas y mi corazón se contristó mucho. Ajá. O sea, había mucha tristeza en mí. Y empiezas a hablar tú Ujú. también. Pero yo no sé, o sea, ¿tú no yo no supiste sé
qué era lo que yo decía, más sabía de qué se trataba. ¿Me explico? O sea, que iba en función del perdón. O sea, de pedir perdón, no de... O sea, sí recuerdas que no dijiste incoherencias. O sea, no sé lo que salió de mi boca, no lo sé. Pero mi mente estaba clara en lo que estaba pasando. No es nada más, por ejemplo, a ver, si yo agarro a Manuel y le digo, a ver, Manuel, intenta hablar árabe. No. ¿Cómo que te sale? Baba. Ajá, una baba y Alama. arbamos, es saliva va, saliva viene y cosas por el estilo. Bueno, tratan de sonar así, pero yo no sé el significado real de esas palabras, pero tengo noción hacia dónde va. Por ejemplo, si alguien les dice habla ruso, Shriniski, o sea, no sé, empiezan a hablar o a hacer de ese tipo de sonidos que suenan a, ¿sí? Esto de las lenguas es algo que da el Espíritu Santo. O sea, nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Hay quien las finge, Bueno, ahí el... se dan los casos, o sea, No, pues sí, no, pero eso es feo, ¿no? pues sí. No, eso no. No, pero eso es que eso se ha apretado mucho charlatán y que dan un mal Es que testimonio de eso, miren, ¿no? Es un tema delicado. el asunto está en que la gente piensa que tiene el bautismo cuando habla así. Entonces, si yo, por ejemplo, no hablo así, entonces, ¿qué significa? Que no tengo el Espíritu Santo. Y ya hemos leído que no es por eso. No. Tenemos el Espíritu Santo porque reconocemos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador. No porque hablamos lenguas. O sea, esta podría ser una de las cualidades. Pero tampoco si no te pasa, no. Si no te pasa, no significa que estás ni apestado, ni alejado, o sea, Porque no no va, estás tocado por Dios. o que no estás tocado por Dios, o que no te quiere, O que no te quiere. o sea, porque vemos que hay diversos Dones, ¿no? dones, o sea, no estamos hablando nada más de hablar en lenguas. Pero de que existe esto, sí existe. Exacto, o sea, sí existe, sí es real. Sí. Entonces, aquí lo que se recomienda, o más bien lo que dice Pablo, que profeticemos. Pero obviamente no todos vamos a profetizar, ¿ok? Dice, pero el que profetiza habla a los hombres para edificación, exhortación y consolación. Para eso sirve la profecía. ¿Vamos bien? Para edificación, para exhortación y para consolación. Si yo les digo, ¿se van a sacar la lotería? ¿Eso qué propósito tiene? Mañana Romina se va a caer y se va a pegar en su rodillita. ¿Qué? ¿Le pongo la envuelvo en foamy o qué le hago? O sea, no tiene un propósito. El propósito de la profecía es edificación, que sería como, ¿recuerdan qué es edificación? Pues construir, cimentar. ¿Y cómo construiremos en el cuerpo de Cristo o entre nosotros? Pues cuando nos exhortamos en cuestión de la palabra, nos estamos edificando. Pero Cuando enseñas. Cuando se enseña, se edifica. En exhortación, cuando uno no anda del todo bien, ¿no? Y hay que corregir. Y cuando hay consolación, Pues cuando das palabra de Dios que te conforta o te dentro de las preocupaciones que puedas tener. entonces el 4, el que habla en lengua extraña, a sí mismo se edifica. O sea, el hablar en lengua extraña me edifica a mí solito. Tiene que traer un propósito. ¿Ok? Pero el que profetiza edifica a la iglesia. Si vamos bien, por eso es mejor la profecía que el hablar en lenguas. Oye, Daniel, pero bueno, aquí estamos hablando de que es el hablar en lenguas es uno de los dones que hay, pero ¿por qué, por ejemplo, las iglesias pentecostales, por qué eso lo hacen cada 8 días o frecuente como si a todo el mundo le pasara? Ajá, o sea, bueno, a eso voy. Obviamente como que yo creo que esta parte de Corintios 14 no se la han leído muy bien, porque aquí establece las reglas para hacer todo eso. Pues a lo mejor por darse a notar, por querer que vean que uno habla más que el otro, entonces tiene más, o sea,
ahí entran como intereses propios. Por eso les dice, así que Entonces- quisiera, Entonces finge nada más, ¿no? no lo podría yo decir, o sea, no lo podría asegurar. Por sus frutos los podemos conocer. O sea, probablemente en todas las iglesias, o sea, incluso hasta en Pare de Sufrir, yo estoy muy cierto que hay gente que tiene un corazón sincero y que en la misericordia de Dios va a salir de todos esos lugares y va a conocer la verdad y la verdad los va a hacer libres. O sea, no significa que nosotros que vamos a la iglesia de Jesucristo, ahí somos los chidos, ¿no? Y los que no, entonces están, no vamos, no vamos en ese, No es en esa función. no es en esa función. Estamos hablando de que todos, absolutamente todos los que depositamos nuestra fe en Jesucristo, formamos parte del cuerpo de Jesucristo y estamos para edificación. Si por ejemplo Laurita está cojeando de un pie, bueno, pues hay que ayudarle y hasta que sane ese pie y pueda estar firme. ¿Me explico? Entonces, o sea, yo les digo, en un tiempo, habité en mucho error, o sea, vivía en el error, pero pues tocó tiempo de despertar, como decía un pastor, con esa onda del Espíritu Santo que le imponen las manos y se desmayan. Él dice, cuando empezó en todo esto, que estaban orando y la gente se caía y dijo, pues voy a ver qué, porque pues los estaban cachando. Y él cerró los ojitos y va para nadie lo cachó. Y se dio un tremendo ranazo y dice, ándale por andar de fantoche, o sea, no era lo que realmente estaba sintiéndose y con eso aprende. Pero a lo que voy es esa parte. Y O sea, ahí es como de contagio, ¿no? Se contagió. exacto, o sea, No es realmente de espíritu. o sea, no es un poder que el espíritu Hay que tener cuidado ahí. esté trabajando en cada uno. Es diferente eso cuando se desmaya, ¿no? Cuando hablar en lenguas, eso es otra cosa. Bueno, lo que sucede en las iglesias es hablar en lenguas, imponen manos y se caen. ¿Ah, sí? O sea, se Vale, azotan y siguen bailando. ¿Cómo? ¿Y por qué se desmayan? ¿Se hacen o...? Yo, como les digo, o sea, yo lo ignoro, o sea, eso jamás a mí me ha pasado. He estado en lugares así, pero nunca o sea, he visto a la gente caerse a mi alrededor, Sí, has visto. pero yo no siento el hacerlo, ¿me explico? O sea, no, como que me vaya, como que me perdí, o sea, y además, eso tampoco es garantía de nada. O sea, llama mucho la atención, o sea, para ser honestos, porque uno los ve ahí tirados y tan contentos que uno pues, como que se le antoja, ¿no? ¿Qué ha de ser? Y la gente piensa que están sostenidos por el Espíritu. Digo, es algo atractivo para nosotros que estamos creyendo. O sea, imagínate quedarte inmerso en el Espíritu Santo. Pero muchas tribus, muchas sectas, muchas pseudo religiones caen en ese tipo de trances. Yo no sé, bueno, hay muchas con tambores rítmicos, muchas cosas, la gente entra en trance, entonces no hay gran diferencia entre lo uno y lo otro. Entonces, aquí lo que siempre habla, y bueno, ahorita lo voy a hacer más énfasis, es que siempre, o sea, este espíritu, ese mover de Dios, se sujeta a nosotros, no ellos sobre nosotros. ¿Sí voy claro ahí? Ahorita lo vamos a ver. Entonces nada más vamos a avanzar un poquitito. Así que quisiera que todos hablaran en lenguas, pero más que profetizaran, porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas, a no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. Ahora pues, hermanos, if I'm going to you talk in tongues, what's good for you? Or if I couldn't talk revelation or science or prophecy or doctrine. Do you understand right now what I'm talking? Yes. What if I start all this class speaking like this? How many of you would be blessed with the things that I'm talking right now? Al que Armando interprete. Manuel también interpreta. ¿Quién entendió? Manuel, Que levante Todos. el grito. A ver, suegro, usted diga qué entendió. Manuel, ya.
No te creas, no entendimos. Y pues tampoco yo. Imagínense No, bueno, que toda esta clase la den en inglés. pues sí. ¿Quién sale de aquí? Si en español nos cuesta trabajo. Pero imagínense todo en inglés. No, pues no. ¿Quién de aquí habla inglés? Aparte de Armando. Manuel. No nos quedamos en cero. Manuel, Bueno, Se me hace que más o algo. menos. Sí, Manuel. Sí, A ver que traduzca Manuel. más o menos. A ver, acércate, Manuel, para que traduzca. Le duele su costilla. Voy a cobrar. ¡Ay! Ok, imagínense que yo me la pasara hablando todo este tiempo así. ¿Cuántos de ustedes saldrían con algún entendimiento, con alguna lección, Pues no. con algún aprendizaje? No, pues no. Nos quedamos en cero. Armando, Vamos a salir con un signo de Si interrogación. acaso Armando o Manuel, no sé. Entonces, no sería, como bien dice Armando, no nos edificaría. ¿Sí? Sí. Pero si en este caso, pues por las circunstancias, yo soy gringo y llego a México y les tengo que decir algo, entonces aquí Armando me hace el favor de traducirles, entonces van a ser bendecidos, como lo que sucede cuando vienen hermanos de, no sé, de China o de Japón, y pues, yo de Japón y chino no sé nada, entonces alguien me interpreta, podré aprender algo, ¿sí? Y debe ser así, ¿no? sí, Dice el 6, ahora pues hermanos, si yo voy a ustedes hablando en lenguas, ¿qué les aprovechará? Pues no. Si no les hablara con revelación o con ciencia o con profecía o con doctrina, dice, ciertamente las cosas inanimadas que producen sonidos como la flauta o como la cítara, si no dieran distinción de voces, ¿cómo se sabrá lo que toca la flauta o la cítara? O sea, imagínense que la guitarra sonara tu, 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 y que la flauta sonara tu, 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 Todo igual, ¿no? y que el piano sonara tu, 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 tu. O sea, ¿cómo sabríamos qué es piano, qué es guitarra, qué es flauta? Pues no. ¿Cómo sabríamos qué es inglés, qué es alemán, qué es español, qué es francés? Dice, si la trompeta diera sonido incierto, ¿quién se preparará para la batalla? Pues no sabría. O sea, cuando uno escucha, bueno, cuando uno va al ejército, lo enseñan los toques de clarín, bueno, sí, de la trompeta. La trompeta. O sea, ciertos sonidos dicen algo. Sí. Entonces eso hay que aprendérselo. Dice, La así prueba, la prueba está en que cuando los sacerdotes daban la misa en latín, nadie sabía nada. Ujú. Pues sí, de hecho no. Pues era la época del oscurantismo. O sea, todos estábamos apagados de la lámpara. Sí. Dice, así también ustedes, si por la lengua no dieran palabra bien comprensible, ¿cómo se entenderá lo que dicen? Porque hablarán al aire. No sirve. O sea, si yo aquí me la paso hablando inglés y nadie me entiende, pues el aire es el que me va Sí. a hacer caso. No hay Tantas, edificación. tantas clases de idiomas hay seguramente en el mundo y ninguno de ellos carece de significado. ¿Sí o no? Tantas clases. Sí. Y todas las lenguas las hizo Dios. En la Torre de Babel confundió las lenguas de todos. Es como si en este momento de repente a Armando le dan francés y se le olvida el español, a Laurita alemán, a mí griego y a ustedes y así. Entonces, ¿cómo nos vamos a entender? No. Dice, pero si yo ignoro el valor de las palabras, seré como extranjero para el que habla. Nos quedaremos con cara de ¿what? Y el que habla será como extranjero para mí, ¿sí o no? Pues sí. sí, Pues sí también. Así también ustedes, pues que anhelan dones espirituales, procuren abundar en ellos para edificación de la iglesia. Para eso, uno está orando a Dios que le dé a uno dones, para ponerlos al servicio de la iglesia y no para mi servicio. Eso es bien importante. O sea, imagínense que Dios me da el don de sanidades. Y vamos a orar por la costilla rota.
habrá quien pague 1,000 pesos por eso, ¿no? Sí. Que se le acabe el dolor en un momento. ¿Y eso a quién beneficia? Pues a ti nada más. O sea, a lo mejor te sano, pero no te estoy enseñando, no te estoy diciendo de quién viene el poder de la sanidad. Sí. Me lo quedo yo. Dice, por lo cual el que hable en lengua extraña, pida en oración poder interpretarla. Porque si yo oro en lengua desconocida, mi espíritu ora. O sea, este tipo de el hablar en lenguas es una oración del espíritu, de mi espíritu. Ese es el lenguaje del espíritu. O sea, como si fuera chino, alemán, o sea, lo que ustedes quieran. Pero mi entendimiento queda sin fruto. Que pues oraré con el espíritu, pero oraré también con el entendimiento. Cantaré con el espíritu, pero cantaré también con el entendimiento. Era lo que les decía. O sea, o a lo mejor un tiempo voy a hablar en lenguas y otro tiempo voy a hablar, pues, mi lengua materna, que sería el español. Algún tiempo cantaré en el espíritu, en lenguas, y otro tiempo voy a cantar en una lengua comprensible. Dice, porque si bendicen solo con el espíritu, el que ocupa el lugar de simple oyente, ¿cómo dirá el amén a tu acción de gracias? Pues no sabe lo que le has dicho. Lo mismo, ¿se acuerdan que, bueno, incluso hasta hay chistes ahí de la gente que le dice a uno ciertas palabras, un extranjero, y no saben si nos lamentó o nos bendijo, o sea, uno no sabe nada. Entonces, si alguien nos bendice en el espíritu con una lengua que yo no conozco, ¿cómo le podré decir amén a eso? Porque tú a la verdad bien das gracias, pero el otro no es edificado. Dice aquí Pablo, doy gracias a Dios que hablo en lenguas más que todos ustedes, pero en la iglesia prefiero hablar 5 palabras con mi entendimiento para enseñar también a otros que 10,000 palabras en lengua desconocida. ¿Sí vamos claros? Sí. O sea, es más importante darse a conocer que darse a entender, perdón, que andar hablando en lenguas que nadie entiende. Dice, hermanos, no sean niños en el modo de pensar, sino sean niños en la malicia, pero maduros en el modo de pensar. Esto es muy importante. En la ley es escrito en otra lengua y con otros labios hablaré a este pueblo y ni aun así me oirán, dice el Señor. Así que las lenguas son por señal, o sea, es una señal, no a los creyentes, sino a los incrédulos. Pero la profecía, no a los incrédulos, sino a los creyentes. O sea, la profecía es para los creyentes y las lenguas para los no creyentes. Si bien... Porque los no creyentes como que necesitan señal, ¿no? O sea, de hecho, ¿no? Como están pidiendo esa señal. Bueno, vamos para allá. Si pues toda la iglesia se reúne en un solo lugar y todos hablan en lenguas, o sea, como es lo que sucede en estas iglesias, y entran indoctos o incrédulos, ¿no dirán que están locos? Eso es lo que... Así todos, bla, 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 bla. Pero si todos profetizan y entra algún incrédulo o indocto, por todos es convencido, por todos es juzgado. Lo oculto de su corazón se hace manifiesto, y así postrándose sobre el rostro adorará a Dios, declarando que verdaderamente Dios está entre ustedes. Me han tocado ver y escuchar historias acerca de esto. Bueno, que la esposa empezó a ir a la iglesia antes que el marido, y pues trae unos pleitazos como de los poquitos que hay entre matrimonios. Y él, a pesar de todo, la esperaba fuera de la iglesia, nunca quería entrar. Entonces ahí se echaba a la mujer y lloraba y pedía porque su esposo creyera en Dios, y algún día se le da la gana entrar, lo invitan y empieza a escuchar al pastor que estaba hablando, y lejos de sentirse bien, se enojó muchísimo más con la esposa. Porque él dijo, pues esta fue de chismosa con él, me está contando, me está describiendo. Le empezó a decir todo lo que él hacía, incluso las cosas más ocultas de su corazón.
Y ahí fue donde entendió que era Dios quien le estaba hablando y cayó de rodillas y a partir de ese entonces pues sirven juntos a Dios. Dice que hay pues hermanos, cuando se reúnen cada uno de ustedes tiene salmo, tiene doctrina, tiene lengua, tiene revelación, tiene interpretación. Hágase todo, ¿para qué? Edificación. Si habla alguno en lengua extraña, sea esto por 2 o a lo más 3, o sea, no se aloquen todos. Y por turno, y uno interprete. Entonces, Laurita, ¿qué tienes que decir de parte del Espíritu? Yo interpreto. Entonces, el Señor nos está mandando a hacer esto y a decir esto. ¿Sí? O sea, lo que es parte de lo que vemos del orden dentro de la iglesia de Dios. Y si no hay intérprete, entonces, ¿qué? O sea, si no hay quien interprete, mejor callarse. Y hable para sí mismo y para Dios. También me ha tocado, ¿en qué lugares está, verdad? Me ha tocado gente que se levanta en medio de la iglesia, pastor, tengo un mensaje de parte del Señor, interrumpiendo todo. Y cuando el pastor la manda a callar, se enojan horrible. Aquí es lo que vamos a leer más adelantito. Si algo le fuera revelado a otro que estuviera sentado, calle el primero, porque pueden profetizar todos uno por uno, para que todos aprendan y todos sean exhortados. Y los espíritus de los y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. Esta es la parte que les hacía mencionar. No es que me llegue el mensaje de Dios y lo tengo que decir y vamos a detener todo porque no. O sea, ese espíritu no puede ser más fuerte que yo, ¿me explico? O sea, como se sujeta al profeta, en este caso, si yo fuera el profeta, me aguanto hasta que termine la reunión o hasta que me permita o me ceda la palabra y entonces podré hablar. Si a mí me mandan callar, así como esta mujer que se levantó alguna vez, tengo mensaje del... cállese. Y se puso una enojada que se fue. Entonces no era del Señor. ¿Me explico? Esa actitud no la haría Dios, No, ni Cristo. No es para estar interrumpiendo. No es para estar interrumpiendo, no es para darse a notar delante de todos. Ni para entrar en contienda. Mucho más. Exacto. Parece cuidado ahí. Ahí se van a dar cuenta de repente, a lo mejor le sale uno de esos locos. Dice en el 32, y los espíritus de los profetas están sujetos a los profetas. O sea, ese espíritu, lo que a mí me revela, está sujeto a mí, no yo al espíritu. O sea, tú controlas eso, Daniel. Uh-huh. Sí, porque si el espíritu nos controlara, pues estamos hablando que pareceríamos locos, literal, ¿no? O Porque sea, en cualquier lugar estaríamos ahí. Muchas veces nos ha dado hambre en la congregación. ¡Ay, tengo que comer! No, o sea, te esperas, o sea, te controlas, sabes controlar eso. Pues Dios no es Dios de confusión, sino de paz, como en todas las iglesias de los santos. Sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. No, eso no me gusta. Cállate. Eso no me gusta. No, es que no me gusta eso. ¿No te gusta? Bueno, vamos a ver esta parte. Sus mujeres, o sea, imagínense esta laraca en la iglesia. Las mujeres callen en las congregaciones porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas como también la ley lo dice. Ojo, esta parte necesitamos contextualizarla, ¿ok? ¿De qué época estamos hablando? La época de Pablo. Es de Pablo con los corintios, ¿no? Estamos hablando de una iglesia muy desorganizada, no sé si sea la palabra corrompida, o sea, no... ¿Cuáles eran los derechos que tenían las mujeres en aquel entonces? No había. No había ninguno. ¿Qué educación tenía una mujer? Nada. Sí, la de ama de casa, de cuidar niños, de atender a su marido. ¿Iba a la escuela? Pues no. No,
¿Iba a las sinagogas? No, No. entraban los hombres. Este era un nuevo derecho que les estaba dando, en este caso Dios. Para Dios no hay diferencia entre hombre y mujer. Él así lo dice. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Es que necesitan vivir para entenderme. Lo que pasa es que la naturaleza de la mujer es siempre como querer Gobernar. gobernar, ¿no? Mandar, no callarse, no tener serenidad, no pensar las cosas antes de decirlas. O sea, digo, yo creo que como seres humanos todos tenemos ciertas características, pero en la mujer es muy notoria esa parte que no se calla, pues, o sea, no guarda silencio, no se somete, que le es difícil someterse a su marido, ¿no? Ujú. Bueno, estaban en este nuevo derecho. ¿Qué sabían? ¿Qué sabe? Nada. Nada. Entonces, cuando hablaban, ¿qué preguntaban? No sabían. Incoherencias, ¿no? Todo. Oye, ¿por qué dijo así? ¿Por qué? ¿Y era una o eran todas? Eran todas. Entonces, aquí volvamos a esta parte. Sus mujeres callen en las congregaciones, porque no les es permitido hablar, sino que estén sujetas, como también la ley lo dice. Si quieren aprender algo, pregunten en su casa a sus maridos, porque es indecoroso que una mujer hable en la congregación. Pero estás hablando por eso, porque como no sabían, o sea, por eso dices que hay que contextualizar esto, porque esto es, estamos hablando de la iglesia de Corintios, no estamos hablando de lo que Dios piensa de la mujer, o Jesús, o Pablo, en el caso de Pablo, sino está hablando de la iglesia de Corintios, que era una iglesia desordenada, en donde ellas ya podían entrar a la congregación, pero como tú dices, no sabían nada, pues hablaban, pues, ¿qué? ¿Se puede ser incoherencia? O no había un orden, por eso se les prohíbe hablar. A la iglesia donde yo iba, cada año organizaban el Congreso de Mujeres. Imagínense en un edificio 4,000 mujeres. Mi mamá iba a esos eventos. Le emocionaban mucho. Yo le decía, sí, vayan, pero cambien. No hay ningún problema. Y ella regresaba como compungida, triste, porque dice, nos dicen que no apartemos, y es lo primero que hacen, apartar filas enteras para sus amigas. O sea, imagínense la chachalaca ahí digo, con todo perdón de las chachalacas. Imagínense la laraca que pudo, o sea, que lo que se forma es un relajo. Pues por lo general las conferencias las da una mujer y prácticamente era como denostar al marido. O sea, todos eran chistes en contra del marido. Ya está aquel otro echadote y ja, 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 ja. Sí, el otro está echadote, ¿no? O ay, se duerme hasta las 12. Ja, 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 sí es cierto. Y es más en contra porque difícilmente, o sea, yo no recuerdo, todas las pláticas van hacia el corazón de la mujer, de que Dios te ama, Dios te cuida, tú eres la reina de Dios y como hacerla sentir bien. Jamás, porque mi mamá compraba esos cassettes y yo me los echaba, escuché, sujétate a tu marido, pero es que es borracho, sujétate y aprende lo que es el servicio. O sea, jamás escuché como lo que le podría decir Dios a un hombre igualmente. O sea, sujétate a Dios, haz lo que Él te dice, ¿no? ¿Me explico? Obedece a Dios. Todo va en función de como que suavecito, hay que tratarlas chévere. Y entonces, esa es la parte como delicada de la mujer. Nosotros en la congregación siempre, no sé, das una indicación, pues no sé, a lo mejor en la comida, lo que sea, ¿no? Cualquier detalle, y siempre salía una mujer llevando la contraria. O sea, alguien decía, daba una indicación, pues tú tienes que sujetarte a las instrucciones, ¿no? De los que dirigen, y alguien terminaba tomando otra decisión, ¿me explico? Entonces no obedecimos, y eso es muy común En las mujeres. en las mujeres. Dice el 36, ¿acaso ha salido de ustedes la palabra de Dios o solo a ustedes ha llegado? Esto refiriéndose a los corintios. Si alguno se cree profeta o espiritual, reconozca que lo que les escribo son mandamientos del Señor, mas el que ignora, ignore. Como lo que les decía la otra vez con respecto a los alimentos ofrecidos a los ídolos. Yo es un alimento que no voy a comer,
pero por ejemplo, para algunos de ustedes No pasa se le nada. hace un desperdicio. Está bien, o sea, no pasa nada, no hay conciencia. ¿Sí? Ok. Muy bien. O sea, más el que ignora, ignore. Así que hermanos, procuren profetizar y no impidan el hablar en lenguas. O sea, si esto está pasando, si aquí vamos a empezar a hablar en lenguas, no, no hablen, cállense eso. No, o sea, no, tampoco en ese otro extremo. Pero hágase todo decentemente y con orden. Esa es la clave. Todo se va a hacer decentemente y con orden. De repente vemos gente nadando en el espíritu, brincando, dando, parece de verdad como, no, sí parece otra Manicomio. cosa. Yo nunca he ido a Menos, un lugar así. menos una iglesia. Ya se paró ¿La comida? no la película. Ay, bien. ¿Sí vamos bien? Sí. La resurrección de los muertos. Además, les declaro, hermanos, el evangelio que les he predicado, el cual también recibieron, el cual también perseveran, por el cual asimismo, si retienen la palabra que les he predicado, son salvos, si no creyeron en vano, porque primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguía la iglesia de Dios. Pero por la gracia de Dios, soy lo que soy. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo, antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo, porque o sea yo, o sean ellos, así predicamos y así han creído. Pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos que entre ustedes que no hay resurrección de muertos? Pues si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó, si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. Entonces también los que durmieron en Cristo perecieron. Si en esta vida solamente esperamos en Cristo, somos los más dignos de conmiseración de todos los hombres. Mas ahora Cristo ha resucitado de los muertos, primicias de los que durmieron es hecho. Porque por cuanto la muerte entró por un hombre, también por un hombre la resurrección de los muertos. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Pero cada uno en su debido orden. Cristo, las primicias, luego los que son de Cristo en su venida. Luego el fin, cuando entregue el reino al Dios y al Padre, cuando haya suprimido todo dominio, toda autoridad y potencia. Porque preciso es que Él reine hasta que haya puesto a todos sus enemigos debajo de sus pies. Y el postrer enemigo que será destruido es la muerte. ¿Vamos hasta ahí bien? Porque todas las cosas las sujetó debajo de sus pies, y cuando dice que todas las cosas han sido sujetadas a Él, claramente se exceptúa aquel que sujetó a Él todas las cosas. Pero luego que todas las cosas le estén sujetas, entonces también el Hijo mismo se sujetará al que le sujetó a Él todas las cosas, para que Dios sea todo en todos. De otro modo, ¿qué harán los que se bautizan por los muertos, si en ninguna manera los muertos resucitan? ¿Por qué pues se bautizan por los muertos? ¿Y por qué nosotros peligramos a toda hora? Les aseguro, hermanos, por la gloria que de ustedes tengo en nuestro Señor Jesucristo, que cada día muero. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha?
Si los muertos no resucitan, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. No yerren, las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. Velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Y lo que siembras no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Pero Dios le da el cuerpo como él quiso, y cada semilla su propio cuerpo. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra las de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, pero una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol, otra la gloria de la luna, y la otra gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente de otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en corrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal, hay cuerpo espiritual. Así también está escrito, fue hecho el primer hombre, Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal, luego lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal, el segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. Cual el terrenal, tales también los terrenales, y cual el celestial, tales también los celestiales. Así como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Por esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción heredará la incorrupción. He aquí les digo un misterio. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles, y nosotros seremos transformados. Porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción, y esto mortal se vista de inmortalidad. Y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción, y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita, sorbida es la muerte en victoria. Sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? Ya que el aguijón de la muerte es el pecado, y el poder del pecado, la ley. Mas gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, están firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. ¿Clarísimo? No, Muchas ideas. Muchas ideas aquí, muchas. No son ideas, son ejemplos. Bueno, la resurrección de los muertos. Además, Entonces, ¿dudas? ¿Todas? Ok, Pablo viene predicando un evangelio. ¿Cuál es ese evangelio? Pues primeramente la resurrección, ¿no? De Jesucristo. La resurrección de Jesucristo. Ese es como el punto más importante de nuestra fe. Porque sin eso simplemente no habría fe. Nada vale. Nada vale. O sea, Jesucristo resucitó y aquí es lo primero que está diciendo, ¿no? En las primeras líneas que... En el 3 dice, esto es lo que él predicaba, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. ¿Sí estamos claros en eso? ¿Ya lo entendimos bien?
Sí, ¿Se acuerdan que les expliqué que para Dios lo que cuenta no es el dinero, ni el oro, ni los diamantes, sino lo que tiene valor es la vida. ¿Y qué es lo que da la vida? La sangre. Entonces Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras. Y luego que fue sepultado y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. O sea, tenemos un Dios vivo, vivificado, resucitado. Y que apareció a Cefas, después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Esta parte de duermen es que murieron. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, o sea, a Pablo. Pablo, ¿por qué me estaba contemplando? Bueno, Pues dentro del plan de Dios, sí. sí, pero Dentro del plan de los apóstoles, se buscaron a un sustituto, pero bueno, aquí tenemos al que faltaba. Dice que soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol porque perseguía la iglesia de Dios. ¿Se acuerdan de la historia de Saulo? Saulo de Tarso. O sea, cómo él perseguía con cartas y los metía presos, azotaba, e incluso consentía la muerte del primer mártir que fue Esteban. Y en el 10 dice, pero por la gracia de Dios soy lo que soy. O sea, ya no es un Saulo, sino es un Pablo, transformado, convertido, renovado y planchado y lavado. Y su gracia no ha sido en vano para conmigo. Antes he trabajado más que todos ellos, pero no yo, sino la gracia de Dios conmigo. Eso es muy cierto. O sea, dentro de todos los apóstoles, bueno, y nosotros lo vamos a ver, el Nuevo Testamento, o sea, lo que tenemos sosteniendo como hojas por delante, la mayoría de las cartas las escribió Pablo. Viajó por el oriente, vino, regresó, se aventó 3 viajes misioneros, naufragó quién sabe cuántas veces, creo que 3 o 2 por ahí, picado de serpientes venenosas, o sea, padeció mucho. ¿Y todo por qué? Por amor a los que tenía que predicarles. Y porque en su momento Jesucristo dijo, ¿no? Tiene que saber lo que es padecer en mi nombre. ¿Cuánto le es necesario padecer por causa de mi nombre? Dice, porque o sea yo o sean ellos, así predicamos y así han creído. Y en el 2 esto es muy importante, pero si se predica de Cristo que resucitó de los muertos, ¿cómo dicen algunos entre ustedes que no hay resurrección de muertos? O sea, Pablo a esta iglesia les predicó acerca de la resurrección, de Jesucristo y todo lo demás, y resulta que se levantan unos que dicen, no, no hay resurrección. Y entonces aquí les explica. Si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana también es nuestra fe. Y si somos hallados falsos testigos de Dios, porque hemos testificado de Dios que Él resucitó a Cristo, al cual no resucitó si en verdad los muertos no resucitan. Porque si los muertos no resucitan, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, su fe es vana, aún están en sus pecados. O sea, como decía Armando ahorita, esta es una enseñanza central. O sea, nuestra enseñanza se basa en la resurrección de Jesucristo. Porque imagínense, si Cristo, bueno, y de hecho hay muchas películas que intentan atacar esta parte. Creo que se llama El Cuerpo, que sale Antonio Banderas, y se da la idea en esa película de que encontraron el cuerpo de Cristo, o la tumba que contiene el cuerpo de Cristo. Entonces, imagínense qué sucedería con nuestra fe. O sea, ellos están atacando esa parte para que digamos, ay, y sí, y sí. Porque incluso hay mucha gente que se llena la boca de decir que hay pruebas de eso, cosa que no es cierto. O sea, nadie tiene pruebas de eso. Así como que tampoco tienen pruebas de que él tuvo esposa e hijos y descendencia. No hay tal cosa. ¿Sí vamos bien? Pero aquí Daniel cuando habla que si hay resurrección, o sea, nada más es él. Pero vamos para allá. Yo no sé si voy a vivir mañana, ¿no? Si hoy me muero, me voy a morir con la esperanza de la resurrección.
Pero si Cristo no resucitó, como dicen muchos, entonces ya me morí. Pues no. Y es entonces donde dice, Cristo no resucitó. 14. nos brincamos tantito al 32. Si como hombre batallé en Éfeso contra fieras, ¿qué me aprovecha? O sea, ¿de qué aprovecha que yo haya tenido clases con ustedes los martes? ¿De qué aprovecha que hayamos hecho esta conexión? O sea, ¿de qué aprovecha todo? Si los muertos no resucitan. Entonces dice, comamos y bebamos, porque mañana moriremos. Otra frase famosa, el mundo ¿cómo? A bailar y a chupar, que el mundo se va a acabar. Hay canciones también, el vivo al gozo y el muerto al pozo. Hay muchas frases que hacen referencia a ese tipo de situaciones. O sea, imagínense, si Cristo no resucitó, entonces, pues, ¿qué caso tiene que estemos aquí reunidos? ¿No? Ojo, en el 33, no erren o no se equivoquen. Las malas conversaciones corrompen las buenas costumbres. ¿Les suena esto familiar? Todos los días. Si ustedes se juntan con mal hablados, ¿qué van a...? Malas palabras. Entonces, el que con lobos anda, aullar se enseña. Velen, debida en el 34, velen debidamente y no pequen, porque algunos no conocen a Dios, para vergüenza suya lo digo. Pero dirá alguno, ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta se vuelve como una... perdón, ya no te respondí la que me habías hecho. Sí. ¿O sí? Pues es que aquí habla de que, o sea, va a haber, o sea, sí existe resurrección, o sea, no solamente él resucitó. No. O sea, Vamos a resucitar. Sí. Incluso varios resucitaron, hay testimonio, bueno, aquí leemos que cuando muere Jesús salieron de las tumbas, de los sepulcros varios. O sea, la prueba ahí está. de que hay resurrección. O sea, no solo de él, porque, o sea, es que de ahí es donde uno, o sea, pensar que esa es la promesa de él, que vamos a resucitar. Primera de Corintios 15:35. Ajá. 15:35. No, pero ¿Sí? sí, o sea, de ahí descansa nuestra promesa, o sea, de que lo voy a ver, de que voy a regresar, de que voy, bueno, no aquí en este mundo, sino que estaré con él. Es que si no, como dices, no tendría sentido, creo que estamos leyendo. O sea, si no hubiera resurrección, perdón, pues si no resucitó Jesucristo en primera instancia, pues entonces a nosotros no nos queda nada, porque estamos aquí porque queremos estar con él, o sea, queremos vida eterna. Entonces, si no hay resurrección, pues tampoco hay vida eterna. No hay nada, se acaba, cero. Entonces dice, 36. ¿cómo resucitarán los muertos? ¿Con qué cuerpo vendrán? Esta pregunta se vuelve también como, ¿traeré chanclas de oro? ¿Seré güerito también? ¿O seré morenito? O sea, pero bueno. O más flaquito, más O más flaquito, más bombita. Y aquí dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica, sino muere antes. Por ejemplo, tenemos una semilla. Todos hemos hecho el experimento del frijol en el frasco de Gerber con alcohol y agüita, ¿no? Pues sí, Ajá. terminado. Sí. Uno ve el frijol como es un frijol. Cuando sale el germinado, Con ¿es el frijol algodón, eso? ¿no? Sin alcohol. Con el No, algodón. con agua y algodón. Cuando ya salió, Ya no se ¿dónde está el frijol? desaparece. O sea, es otra Se cosa. transformó. Se transformó. Al igual nosotros, o sea, no vamos a resucitar con este cuerpo, con nuestra mentalidad, con nuestra hambre, sed, con nuestros traumas, con dolor, con llanto. O sea, eso ya no va a existir. Pues es otro cuerpo. Vamos a resucitar de una manera diferente.
un cuerpo glorificado. Oye, Daniel, pero nuestro entendimiento no va a ser el mismo. No va a ser el mismo, ya se nos van a revelar todas las cosas. ¿Sí? Por eso dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso y cada semilla su propio cuerpo. O sea, todas las semillas son diferentes, ¿no? La de trigo es diferente, la de frijol es diferente, la de... ¿Qué más? Todas y cada una son diferentes. No toda carne es la misma carne, ¿o sí? No. Una carne es la de los hombres, otra carne es la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Y hay cuerpos celestiales y cuerpos terrenales, o sea, hay cuerpos, o sea, ángeles tienen un tipo de cuerpo que es un cuerpo celestial y hay cuerpos terrenales como los que tenemos, bastante bonitos y deformados. Pero solo una es la gloria de los celestiales y otra la de los terrenales. Una es la gloria del sol y otra la gloria de la luna, o sea, la importancia, esto se refiere a la gloria. Otra la gloria de las estrellas, pues una estrella es diferente a la otra en gloria. Así también es la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. O sea, ¿a qué se refiere esto? O sea, si yo me muero, se muere un santo. Nos vamos a podrir. Exacto. Alguien con defectos, con deformidades, con diferencias. Con discapacidades. O sea, todo eso es que corrupción. O sea, se siembra en la Mi carne. pecado, podría o sea, ser, esa ¿no? es mi carne, mis deseos, mis malos pensamientos. Resucitará en Incorrupción. incorrupción. Un cuerpo O sea, diferente. un cuerpo perfecto. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual, así también está escrito. Fue hecho el primer hombre Adán, alma viviente, el postrer Adán, espíritu vivificante. O sea, el primer Adán, ¿quién es? Alma viviente. El Adán, o sea, el que conocimos aquí en la Biblia. Y el postrer Por el que Adán, entró el pecado. Jesucristo. Ahí ciérrale bien, por favor. Mas lo espiritual no es primero, sino lo animal. Luego lo espiritual, ¿sí o no? Primero somos animales. O sea, primero estamos en la carne, después vamos para lo espiritual. El primer hombre es de la tierra terrenal. El segundo hombre, que es el Señor, es del cielo. ¿Sí vamos bien hasta aquí? ¿O no? O sea, son ejemplos de lo que está dando aquí. Y Sí. si como hemos traído la imagen del terrenal, traeremos también la imagen del celestial. Pero es esto digo, hermanos, que la carne y la sangre no pueden heredar el reino de Dios, ni la corrupción hereda la incorrupción. O sea, yo ahorita con esta carne, con este cuerpo, no puedo recibir la gloria de Dios. Es forzoso morir. Es forzoso morir. Y entonces aquí nos revela un misterio. Este misterio se le llama el rapto. Dice, no todos ¿El qué? dormirán. El rapto. El rapto. Rapto. Como de raptar, secuestrar. No todos dormiremos, pero todos seremos transformados. En un momento, en un abrir y cerrar de ojos, a la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos serán resucitados incorruptibles y nosotros seremos transformados. Imagínense que hoy es el día en que Jesucristo decide regresar. Pues yo ya no me morí,
pero tampoco me puedo ir al cielo con este paquete. Ajá. Entonces me transformará. Aquí estoy y después ya no me ven. Dice, porque es necesario que esto corruptible se vista de incorrupción y esto mortal se vista de inmortalidad, y cuando esto corruptible se haya vestido de incorrupción y esto mortal se haya vestido de inmortalidad, entonces se cumplirá la palabra que está escrita: sórbida es la muerte en victoria. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde, oh sepulcro, tu victoria? O sea, ya la muerte no aplica en nosotros. En el caso del rapto, ¿se acuerdan que Daniel, ¿te acuerdas del versículo donde habla que pues están cegando, ¿no? Y a uno se llevará y a otro no. Dos estarán en una cama, algo así dice, y a uno se llevará y a otro no. Esa es la parte del rapto. Igual y después ahí en YouTube pónganle el rapto y por ahí van a ver algunos ejemplos o representaciones. Porque en sí no sabemos cómo vaya a ser. Sí, no sabemos. Dice, bueno, en esta parte es muy importante. ¿Dónde está, oh muerte, tu aguijón? ¿Dónde está, oh sepulcro, tu victoria? Hoy en día, la victoria es del sepulcro, o sea, incluso el hombre lo sabe. O sea, el hombre que no conoce de Dios sabe que pues, su fin es con la muerte. Pero nosotros que decimos creer en Jesucristo, eso no aplica, porque creemos en la vida eterna. Entonces la pregunta, si cuando resucitemos, va a haber muerte, ¿dónde estás? No es que la tiente, ¿va? Ni mucho menos. Dice, ya que el aguijón de la muerte es el pecado, eso es lo que me mata. Y el poder de pecado es la ley, al no poderla yo cumplir. Dices, más gracias sean dadas a Dios, que nos da la victoria por medio de nuestro Señor Jesucristo. Así que, hermanos míos amados, estén firmes y constantes, creciendo en la obra del Señor siempre, sabiendo que su trabajo en el Señor no es en vano. No estamos de gratis el día de hoy aquí. O sea, eso que están haciendo, los cambios que están intentando hacer y que están logrando hacer, no son en vano, tienen un propósito, una razón, un porqué. Cuando sientan así, no, y total, ¿para qué leí tanto la Biblia? ¿Para qué me congregué? ¿Para qué venía yo los martes? ¿Sí? Sí. ¿Dudas? No, ¿Ya clarificó un poquito más? un poquito sí. ¿Pero ya la entendieron o no? Sí. ¿O se quedaron igual? No, sí ya. Fidel, ¿Dónde? ¿están bien? Sí. ¿Ya más clarísimo? Sí. Dice la ofrenda para los santos. En cuanto a la ofrenda para los santos, hagan ustedes también de la manera que ordené en las iglesias de Galacia. Cada primer día de la semana, cada uno de ustedes ponga aparte algo según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. Y cuando haya llegado a quienes hubieran designado por carta, a estos enviaré para que lleven su donativo a Jerusalén, y si fuere propio que yo también vaya, irán conmigo. O sea, sé que, por ejemplo, imagínense, necesito 5,000 pesos. Vamos a repartirnos de a 1,000 por piocha, ¿no? Para algunos sería algo gravoso, o sea, no todos tenemos 1,000 pesos así como para dar o para soltar. Por eso la forma de ofrendar era cada semana aparten algo. ¿Quieren 100? Está bien, o sea, 100 pesos ya se nos hace más llevadero. Y los voy guardando para que cuando lleguen, órale, ahí están mis 1,000 pesos. O sea, ya no es tan gravoso. Planes de Pablo. Bueno, perdón, y ahí dice según hayan prosperado, o sea,
que también no todos daban en la misma cantidad, ¿no? O sea, no estaba pidiendo una cuota fija, por así decirlo, sino era conforme cada uno tenía sus ingresos, ¿no? En esa medida era como había que ofrendar. Exactamente. Planes de Pablo. Iré a ustedes cuando haya pasado por Macedonia, pues por Macedonia tengo que pasar. Y podrá ser que me quede con ustedes y aún pase el invierno para que ustedes me encaminen a donde haya de ir. Porque no quiero verlos ahora de paso, pues espero estar con ustedes algún tiempo, si el Señor lo permite. Pero estaré en Éfeso hasta Pentecostés, porque se me ha abierto puerta grande y eficaz, y muchos son los adversarios. Y si llega Timoteo, miren que esté con ustedes con tranquilidad, porque él hace la obra del Señor así como yo. Por tanto, nadie le tenga en poco, sino encamínenle en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. Acerca del hermano Apolos, mucho le rogué que fuera a ustedes con los hermanos, mas de ninguna manera tuvo voluntad de ir por ahora, pero irá cuando tenga oportunidad. Salutaciones finales. Velen, estén firmes en la fe, pórtense varonilmente y esfuércense. Todas sus cosas sean hechas con amor, hermanos. Ya saben que la familia de Estefanas es las primicias de Acaya, y que ellos se han dedicado al servicio de los santos. Les ruego que se sujeten a personas como ellos y a todos los que ayudan y trabajan. Me regocijo con la venida de Estefanas, de Fortunato y de Acacio, pues ellos han suplido su ausencia. Porque confortaron mi espíritu y el suyo. Reconozcan pues a tales personas. Las iglesias de Asia los saludan. Aquila y Priscila, con la iglesia que está en su casa, los saludan mucho en el Señor. Les saludan todos los hermanos. Salúdense los unos a los otros con ósculo santo. Yo, Pablo, les escribo esta salutación de mi propia mano. El que no amare al Señor Jesucristo sea anatema. El Señor viene. La gracia del Señor Jesucristo esté con ustedes. Mi amor en Cristo Jesús esté con todos ustedes. Amén. ¿Dudas? Oye, Daniel, aquí lo dice claro, después de que murió Jesucristo, ya eran ofrendas, ya no era el diezmo. Den a César lo que es de César y a Dios lo que es de Dios. Si ustedes quieren dar ofrendas, está bien, es por cuestión de conciencia. Si ustedes quieren diezmar, adelante. O sea, ahí el Señor hablará con cada uno de ustedes. En días pasados habíamos estado platicando con Daniel ese punto y algo que incluso yo le comentaba, había explicado en la congregación, es de que siempre que escuchamos ese debate entre diezmo u ofrenda, cuando dicen que ya no es diezmo, el espíritu que predomina es como el decir que ya no demos tanto, ¿sí? Como de que ya antes era 10%, ahora ya no, pues ya no hay necesidad de tanto, ya es lo que yo quiera. Entonces, si estamos en el espíritu de Cristo, dice que ama al dador alegre, que seamos generosos. Entonces, realmente estamos hablando que debe de ser más. Y además, si nos metemos al Antiguo Testamento, cuando diezmaban, esa era una parte, pero además ofrendaban. Estamos hablando que, pues yo no tengo números exactos, pero más del 20% sí andaban dando. Entonces, aquí el punto es pues no entrar igual y en tanto punto ahí en cuestión del diezmo, sino realmente eso es lo mínimo que podríamos dar para la obra de Dios. Entonces digo, siempre que escuchamos ese debate entre diezmo u ofrenda, es como diciendo, no, pues es que no, ya no hay que dar tanto, pues. Y realmente ese no es el espíritu en el que Dios nos manda a estar, sino en el dar y pues realmente ya, tal vez yo hasta pienso que el 10% nos saldría barato. Entonces yo creo que es mejor pensar hacia adelante y pensar que todo lo que hemos recibido de parte de Dios, pues es poco comparado con todo lo que podríamos dar. No, de eso estoy de acuerdo, o sea, se puede dar hasta más de ofrenda, pero me refiero que yo veo como que cambiaron el diezmo por la ofrenda. O sea, en sí, usted puede dar más de ofrenda, más del diezmo. ¿Cómo? Se acordó. Por ejemplo, si
el dador alegre puede dar más del 10%, pero en ofrenda, ¿no? Eh, difícilmente alguien puede dar algo cuando se limita en ese aspecto. O sea, cuando alguien dice ya diezmo, no solo ofrenda, yo en lo personal dudo mucho que pase del 10%. Honestamente, o sea, como les digo, o sea, no es de balde, sí lo he visto. Probablemente ya para muchos dar 500 pesos cada domingo es wow, que la nota dio. Pero a lo mejor está ganando, ¿qué les gustan? 50,000 y ni siquiera eso es. No llega al 10. Entonces, como bien dice Armando, o sea, es una cuestión de, pues de estar en un mismo espíritu y el espíritu es dar y si nos dicen 10, pues damos 10, si nos dicen 20, dale la capa, quítate la camisa y dásela, o sea, no es una cuestión de no, ya no me lo piden, entonces no lo voy a hacer. Estrictamente hablando de lo que dice la Biblia, todo asunto que tenía que ver con algún cambio de ¿cómo se llama? De enseñanza, vamos a llamarlo así, como el asunto de la circuncisión. El asunto de la circuncisión era algo que los judíos venían practicando pues toda su vida. Y viene un asunto donde llegamos los no judíos o los, ¿cómo se llama? Los gentiles. Y entonces la pregunta, ¿qué hay que hacer? ¿Se circuncidan o no? Y entonces les dicen, ok, no les vamos a imponer eso. Del diezmo jamás se menciona ese tema, o sea, no es una cuestión que los ponga a temblar o que los ponga a dudar, sí, o sea, no es un tema que se vuelva a tratar, por ende se sigue dando, ¿me explico? O sea, solamente se trataron temas importantes, creo que el diezmo sería un tema importante si ya no se tuviera que dar, si hubiera mencionado. Entonces aquí obviamente se hablan de ofrendas, se habla de dar, o sea, se habla del dador alegre, se habla de lo que hay que darle a Dios y lo que nos pida Dios, eso hay que darlo. Si usted no quiere diezmar, está en su derecho, o sea, no es una cuestión que vamos a forzar a la gente a hacer algo. Pero si está en mí el diezmar, pues yo lo voy a hacer. Y si está en mí el dar ofrenda, también lo voy a hacer. O sea, hay gente que se desprende de casas, de coches, porque pues no les interesa esa parte, o sea, están en un sentir. O sea, las partes, como bien decía Armando, lo que hemos recibido de Dios no se compara a lo que nosotros pudiéramos dar. De Él es el 100 y solamente nos pide un 10 o un 20, un 15. Como bien dice Armando, salimos ganando. Pero pues es más, como dices, esto es una cuestión de conciencia, porque le llamemos diezmo, le llamemos ofrenda, cuando, que esto es lo correcto, porque sabemos que no pasa en muchas congregaciones, pero cuando uno da, cuando pasa la canastita, uno pone ahí lo que tiene que poner, nadie nos está supervisando. Entonces eso es parte de la conciencia, es parte del trato que tenemos directo con Dios. Y si yo diezmo, pues Dios lo sabe nada más, porque yo no, obviamente es no estar mostrando lo que uno da, y si uno ofrenda, pues da lo mismo. Entonces, pues el asunto es directamente ahí con Dios, porque aunque sabemos que hay muchas congregaciones que llevan un control muy estricto, son muy celosos en ese punto y no es bíblico. Entonces, lo correcto es den, y pues es una cuestión de conciencia y ya cada quien sabrá el trato que tenga con Dios. Sí, o sea, incluso donde se pide que se ponga la cantidad que se deposita, el nombre y el teléfono donde se le puede localizar a la persona que da el diezmo. Entonces ahí entendemos que tampoco es el sentido. Y terminamos primera carta a los Corintios y ahorita vamos a leer la segunda carta a los Corintios. Yo creo que con la 1, me voy a dar tiempo para leer el capítulo 1. Ok.
Salutación, Pablo, apóstol de Jesucristo por la voluntad de Dios, y al hermano Timoteo, a la iglesia de Dios que está en Corinto, y a todos los santos que están en toda Acaya. Gracia y paz a ustedes, de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo. Aflicciones de Pablo. Daniel, aquí en esta parte que terminamos, creo que había ahí un detalle importante cuando se está despidiendo Pablo, cuando habla de Timoteo en el 10, que eso creo que es relevante, ¿no? Porque habla de que no le nadie lo tenga en poco, o sea, sería importante que a lo mejor platicase un poquito. Bueno, Timoteo era de los más jovencitos que tenía Pablo, más bien al servicio de Dios, y esa juventud pues tiende a denostarse. O sea, imagínense que nos está enseñando un chamaquito de 18 años, y ¿qué me puede enseñar? O sea, no tiene experiencia, no ha vivido. Nadie tenga en poco su juventud, o no lo tome en poco. Es un siervo de Dios y en eso no hay cabida, sino lo que les recomienda es encamínenlo en paz para que venga a mí, porque le espero con los hermanos. O sea, no, muchas veces pensamos que como que los segundos son los peores, ¿no? O los malitos, o los ayudantes, o los achichincles. En este caso, lo que pedía de Timoteo es que no se le tomara a menos. Yes or no. Lecciones de 1:3. Bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación, por medio de la consolación con que nosotros somos consolados por Dios. Porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. Pero si somos atribulados, es para su consolación y salvación, o si somos consolados, es para su consolación y salvación, la cual se opera en el sufrir las mismas aflicciones que nosotros también padecemos. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación. Porque, hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia, pues fuimos abrumados sobremanera más allá de nuestras fuerzas, de tal modo que aún perdimos la esperanza de conservar la vida. Pero tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte para que no confiáramos en nosotros mismos, sino en Dios que resucita a los muertos, el cual nos libró y nos libra, y en quien esperamos que aún nos librará de tan gran muerte, y cooperando también ustedes a favor nuestro con la oración, para que por muchas personas sean dadas gracias a favor nuestro, por el don concedido a nosotros por medio de muchos. ¿Queda claro esto? No. ¿Qué es una aflicción? Cuando está uno preocupado. Tristeza. Preocupación. Una tristeza. Sí. Me robaron el coche. ¿Es válida? Sí. Sí. O perdí un ser querido. Ajá. O a los que les estoy enseñando no me hacen caso, o no ponen atención, no estudian, Sí. o nada más de lengua me echo un taco, ¿Qué insinúas? o hablan y no hacen nada. Eso entristece mucho, créanme. Y Sí. entristece mucho a quien pues está a cargo de ustedes. ¿O qué otra aflicción podría ser válida? Que mi familia
no conozca a Dios. no conozca de Dios, o que por causa de estar predicando este evangelio soy acusado, golpeado. Todo eso produce mucha aflicción. Pero al final de cuentas, ¿quién es nuestra porción y nuestra parte de consolación? Lo que habíamos leído en Primera de Corintios es que todo esto no es en vano. O sea, y Cristo se convierte en nuestra consolación. No lo hago por sentirme bien yo, o que ustedes me hagan sentir bien a mí. Dios es primeramente quien me consuela, ¿no? Dice, bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de misericordias y Dios de toda consolación, el cual nos consuela en todas nuestras tribulaciones, todas, para que podamos también nosotros consolar a los que están en cualquier tribulación. ¿Han recibido un consejo pues vacío? Como si no le importara a la gente. O la clásica, digo, o sea, estamos en el funeral de un ser querido y la gente pregunta, ¿cómo estás? O sea, como que no piensan en lo que están diciendo. Pues mal, ¿no? Pues estoy afligido, estoy triste. O sea, ¿cómo me preguntas cómo estoy? Mejor, no sé, o sea, mejor sería, no sé, que oraran por mí, que me abrazaran, que me dieran palabras de ánimo. ¿Me explico? Sí. Cuando uno es consolado por Dios, primeramente, sabe consolar. Quien no ha sido consolado por Dios, no sabe qué decir. Va a decir burradas. ¿Sí? Sí. El 5, porque de la manera que abundan en nosotros las aflicciones de Cristo, así abundan también por el mismo Cristo nuestra consolación. O sea, en la medida que uno es atribulado, Dios nos consuela. Pero si somos atribulados es para su consolación y salvación. O sea, toda esa aflicción que cargaba Pablo, ¿para qué servía? Para que más y más y más gente pudiera conocer la salvación de Dios. ¿Sí? Sí. Por ejemplo, hay gente que se va, no sé, a predicar a otro país y realmente está sola. ¿Y para qué sirve toda esa soledad, toda esa tristeza? Para que alguien en ese país pueda ser consolado por Dios en algún momento. ¿Sí? Sí. Sí. El 7. Y nuestra esperanza respecto de ustedes es firme, pues sabemos que así como son compañeros en las aflicciones, también lo son en la consolación, porque hermanos, no queremos que ignoren acerca de nuestra tribulación que nos sobrevino en Asia. O sea, todo lo que le aconteció en Asia, lo que pasó en Primera de Corintios 15:32, ahí lo pueden volver a leer si quieren, el cual nos libró de todo eso y tiene un propósito. En el 9, tuvimos en nosotros mismos sentencia de muerte, ¿para que qué? ¿Qué dice el 9? Para que no confiáramos en nosotros mismos. Ilumina. Para que no confiamos en nosotros mismos, sino en Dios. Si ustedes tuvieran una cuenta en el banco con 5 millones de dólares, ¿cómo vivirían? Confiados de que vamos Confiados a en Houston. su cuenta bancaria, ¿no? En que si se les descompone el hígado, pues viajan a Houston y allá los arreglan, entre comillas, ¿no? Y aquí el asunto es llegar a un punto en donde ya no haya de quién agarrarse, sino solamente de Dios. Para eso fueron atribulados con sentencia de muerte, para que no confiáramos en nosotros mismos,
sino en Dios que resucita a los muertos. ¿Sí vamos bien? Sí. Habla. Dice, porque Pablo pospuso, ¿por qué Pablo pospuso su visita a Corinto? Porque nuestra gloria es esta, el testimonio de nuestra conciencia, que con sencillez y sinceridad de Dios, no con sabiduría humana, sino con la gracia de Dios, nos hemos conducido en el mundo y mucho más con ustedes. Porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden, y espero que hasta el fin las entenderán. Como también en parte han entendido que somos su gloria, así como también ustedes la nuestra, para el día del Señor Jesús. Con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea. Así que el proponerme esto, usé quizás de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne, para que haya en mí sí y no. Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Dios Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por ustedes por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él, porque todas las promesas de Dios son en él sí, y en él amén, por medio de nosotros para la gloria de Dios. Y el que nos confirma con ustedes en Cristo, y el que nos ungió es Dios, el cual también nos ha sellado y nos ha dado las arras del Espíritu en nuestros corazones. Mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñoramos de su fe, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe están firmes. El 13. Les está hablando otra vez a los corintios. ¿Se acuerdan que la primera carta, pues de repente era fuerte? Esta más o menos va con intensidad también. Dice, porque no les escribimos otras cosas de las que leen o también entienden, y espero que hasta el fin las entenderán. Como también en parte han entendido que somos su gloria, así como también ustedes la nuestra, para el día del Señor Jesús. ¿Qué significa eso? Que unos a otros nos soportamos, ¿no? En el cuerpo de Cristo. ¿Pero en qué forma? ¿Quién es mi gloria? Los que aprendan. Eso, aparte de Jesucristo. ¿Quién más? Los que aprendan. Los que aprendamos. ¿Ustedes saben lo que sentiría yo? Que soy un excelente maestro. ¿De eso se trata? No, de que Dios está tratando sus corazones, y eso es muy agradable. Y al mismo tiempo, ¿quién es la gloria de ustedes? Tú. Exacto, o sea, en este caso, volvemos a esa misma parte con Pablo. Pablo es la gloria de ellos, y ellos son la gloria de Pablo delante de Dios. ¿Vamos bien? Sí. Sí. Dice el 15, con esta confianza quise ir primero a ustedes para que tuvieran una segunda gracia, y por ustedes pasar a Macedonia, y desde Macedonia venir otra vez a ustedes y ser encaminado por ustedes a Judea.
Así que al proponerme esto, usé quizá de ligereza, o lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. O sea, a él le viene una idea. ¿Cuál es la idea? Ir a visitarlos a Nayarit, ¿no? Pero antes de ir a Nayarit, mejor pasar por Michoacán. Sí queda, ¿no? Ajá. Sí, claro. Entonces, la pregunta aquí es, ¿usó de ligereza? O sea, como que esa es una idea que se le ocurre al hombre, o es una idea que proviene de Dios, por eso dice esa parte. O lo que pienso hacer lo pienso según la carne para que haya en mí sí y no. ¿Iré o no iré? ¿Me quedaré o no me quedaré? ¿Les diré o no les diré? Mas como Dios es fiel, nuestra palabra a ustedes no es sí y no, porque el Hijo de Jesucristo, que entre ustedes ha sido predicado por ustedes, por mí, Silvano y Timoteo, no ha sido sí y no, mas ha sido sí en él. Sí, predíquenle, sí vayan, sí que que los bendiga. Porque todas las promesas de Dios son en él sí. Y en él, amén. Por medio de nosotros, para la gloria de Dios. ¿Sí? Sí. Y en el 23 dice, mas yo invoco a Dios por testigo sobre mi alma, que por ser indulgente con ustedes, no he pasado todavía a Corinto. No que nos enseñaremos de su fe, o sea que yo, pues, por ejemplo, quisiera presionarlos, sino que colaboramos para su gozo, porque por la fe estén firmes. Vamos a continuar tantito. Esto pues determiné para conmigo no ir otra vez a ustedes con tristeza, porque si yo les contristo, ¿quién será luego el que me alegre? Sino aquel a quien yo contristé. Y esto mismo les escribí para que cuando llegue no tenga tristeza de parte de aquellos de quienes me debiera gozar, confiando en ustedes todos, que mi gozo es el de todos ustedes. Porque por la mucha tribulación y angustia del corazón les escribí con muchas lágrimas, no para que fueran contristados, sino para que supieran cuán grande es el amor que les tengo. O sea, aquí va con varita. O sea, se ahorró el viaje a Michoacán para no darle vara a quien viva en Michoacán ahorita. Mi suegra. ¿Sí vamos bien? Sí. Pablo perdona al ofensor, pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. Le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que al contrario, ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Por lo cual les ruego que confirmen el amor para con él, porque también para este fin les escribí, para tener la prueba de si ustedes son obedientes en todo. Y al que ustedes perdonaron, y al que ustedes perdonen, yo también, porque también yo lo que he perdonado, si algo he perdonado, por ustedes lo he hecho en presencia de Cristo, para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. ¿Sí vamos bien? Sí. Ansiedad de Pablo en Troas. Cuando llegué a Troas para predicar el Evangelio de Cristo, aunque se me abrió puerta en el Señor, no tuve reposo en mi espíritu por no haber hallado a mi hermano Tito. Así despidiéndome de ellos, partí para Macedonia. Triunfantes en Cristo. Mas a Dios gracias, el cual nos lleva siempre en triunfo en Cristo Jesús, y por medio de nosotros manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento, porque para Dios somos grato olor de Cristo en los que se salvan, y en los que se pierden, estos ciertamente olor de muerte para muerte, y aquellos olor de vida para vida. Y para estas cosas, ¿quién es suficiente? Pues no somos como muchos que medran falsificando la palabra de Dios, sino que con sinceridad, como de parte de Dios y delante de Dios, hablamos en Cristo.
¿Dudas hasta aquí? No hace mucho, bueno, creo que la semana pasada, en la casa cambiamos la taza del baño porque estaba fracturada y llevaba semanas oliendo bastante mal. Salía un grato olor bien padriuris. Cuando levantamos eso, no se los puedo describir. Mi hermano, pues, que es doctor, que huele patitas, o sea, no le das con muchas cosas, esto sí. Y me hizo reflexionar acerca de nuestras vidas, de lo que podríamos ser para Dios. Muchas veces vemos a gente indigente que huelen mal, son desagradables a nuestras vidas. Y muchas veces nuestros actos nos llevan a ese olor de muerte, de peste, de podredumbre. Y nosotros creemos estar vivos, de estar limpios. Y nada que ver. Aquí lo que habla es de un olor grato, o sea, algo que le agrada al Señor. Dice, se manifiesta en todo lugar el olor de su conocimiento. El conocimiento, o sea, de Dios, obviamente, desprende un olor grato, porque para Dios somos gratos, olor de Cristo en los que se salvan. Es algo muy agradable. Pues ustedes no me dejarán mentir, Romina de bebé, ¿a qué olía? Rico, o sea, es algo, no sabemos qué es, pero como que provoca protección. Pues es algo agradable. Ya llegará un momento en su adolescencia donde ya no sea así tan grato. O sea, que ya uno empieza a sacar otros olorcitos, no tan agradables. Pero en este caso, los que son para salvación producen un olor grato a Dios. Los que son para perdición, un olor desagradable a muerte. Pregunta, ¿a qué huelen? Se los dejo de tarea. ¿A qué olemos? Yo sé lo que huele. Por eso les pregunté a qué huele. Ya te olí llegar. Yo me eché perfume. Y mira, hay perfumes que se tapan. Ok, hasta aquí quedamos entonces. Y continuaremos si Dios nos da vida y nos lo permite la próxima semana con el 3. Ok. Bueno, bendito Dios, gracias. Gracias por todas tus misericordias, tus bondades, tu palabra, tu verdad, lo que nos permites ver, lo que nos permites estudiar de tu palabra. Ciertamente, pues es mucha información, pero creo que llegará a su debido tiempo y tú toda esa, lo que hoy este trabajo, lo que hoy no pudimos entender, lo afirmarás más adelante. Eso me queda claro y te doy gracias, Señor, porque en todo has sido fiel, en tu palabra, en tus tiempos, en las cosas que tú estás haciendo con cada uno de nosotros. Yo te pido que pues nos sostengas, Padre Santo, que esto que estamos haciendo, yo sé que tiene una razón de ser, un propósito y se cumplirá cuando tú quieras, cuando tú así lo mandes. Y yo te pido que pues prepares nuestros corazones, que haya pues en nosotros la necesidad de voltear nuestros ojos hacia ti, de orar, de platicar contigo y pues si hay de tu parte dones espirituales para nosotros,
pues sobreabundar en los más importantes, y sobre todo es el amor, lo primordial, lo que tú nos mandas a hacer, porque si yo tuviera cualquier don, cualquier de profecía, de ciencia, de lo que quieras, pero no tengo amor, Señor, pues no soy nada. Esto es lo que va a permanecer hasta los fines de los tiempos. Y yo te pido que esto no los dejes bien, bien claro. Que entre nosotros, como parte de un cuerpo, como parte de Cristo, permanezca siempre esta idea en nosotros. En el nombre de tu Jesús. Amén. 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 Amén.